Bueno, como ustedes ven ahí, nosotros en esta clase vamos a estar hablando de los obstáculos de la comunión cristiana, aquellas cosas que obstaculizan la comunión. Si alguien te preguntara qué es comunión, ¿qué ustedes responderían? ¿Qué es comunión? Vamos a tratar de participar rápido, pero ¿qué es comunión? Es interactuar, eso es una buena palabra, es una interacción. ¿Qué más? Estar juntos, porque la palabra comunión se desprende esa unidad, esa cercanía, ese estar juntos. La palabra comunión viene del latín comunio, que quiere decir comunidad, comunidad. Y esa palabra comunidad en español se divide en dos: común, unión. Esa palabra comunión, común, es cosas que tú tienes que te unen a la otra persona, cosas que te acercan a la otra persona y por lo tanto te unen a él, te unen a él. Esa palabra habla de la unidad que debe haber entre aquellas personas que tienen cosas en común. La unidad que debe haber entre esas personas que tienen cosas en común. Y hay un texto de la Biblia, un salmo entero que se dedica a la comunión solamente. ¿Cuál es el salmo? El Salmo 133. ¿Alguien se sabe de memoria el Salmo 133? Mira cuán delicioso es examinar los hermanos juntos en armonía. Es como un color sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barca, la mano de León y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del monte desciende sobre los montes de Sion, porque allí envía Jehová bendición y de paz. Amén, amén, amén. Ese es un salmo a la comunión. Tenemos un capítulo entero de la Biblia dedicado a eso, que muy bien se lo aprendió la hermana, a la comunión cristiana, a esa comunión que debe haber entre los cristianos. Este salmo lleva a nuestras mentes a meditar en lo bueno que es la reunión de los hermanos. Es un canto a lo bueno que es estar reunidos. Es un canto que se expresa en detalles metafóricos como ese aceite que desciende. Es hablando acerca de lo bueno y agradable que es estar juntos. Así que este es un tiempo que debe ser disfrutado y es un tiempo que debe ser aprovechado para adorar a Dios. Pero nosotros no vamos a hablar de comunión. ¿Nosotros vamos a hablar de qué? De los obstáculos de la comunión. Nosotros no vamos a hablar de la comunión, sino de los obstáculos a la comunión. Por lo tanto, es algo así. Es algo así. No estamos hablando de aquello que, sí, estamos hablando de aquello que nos une, pero estamos hablando en sentido negativo, de aquellas cosas que pueden desunirnos. Spurgeon, hablando en el Tesoro de David, ese salmo que bien se sabe nuestra hermana del Salmo 133, comentando el Salmo 133, yo creo que él da en el clavo. Dice Spurgeon que la unidad cristiana es buena en sí, buena para nosotros mismos, buena para los hermanos, buena para nuestros convertidos, buena para el mundo exterior y con toda seguridad es placentera. Porque un corazón amante ha de tener placer y dar placer, asociándolo con los que son de naturaleza semejante. O sea, la comunión es una asociación con los que son de naturaleza semejante. Eso lo vamos a ver. Dice este hombre, una iglesia unida durante años en servicio sincero al Señor es una fuente de bondad y de gozo para todos los que están a su alrededor. Nosotros hemos visto la iglesia en muchas aristas. Obviamente hemos visto la iglesia como una institución, como una organización, como una institución que tiene un líder que es Dios mismo. Hemos visto la iglesia desde la arista del ministerio pastoral, del ministerio diaconal, pero creo que desde esta lista fresca, práctica, no la hemos visto tanto así. La iglesia es una fuente de bondad y gozo para todos los que están dentro de ella y a su alrededor. Eso es la iglesia. También. Es todo lo que hemos visto, pero también es una fuente de bondad y gozo. Y la iglesia tiene que cuidar muchas cosas. Pero una de las cosas que tiene que cuidar la iglesia, aunque parezca más sencilla que las demás, es su bondad y su gozo. Su bondad y su gozo. Qué bendición y qué delicia es disfrutar dentro de la iglesia de una unidad en armonía. Disfrutar de una comunión en armonía es como un pedacito de cielo aquí en la tierra.
Es como un anticipo del cielo. Pero para eso es necesario entender que si queremos que nuestra iglesia con el paso de los años continúe gozando de la paz, de la unidad y de la armonía que hemos disfrutado hasta ahora por el Señor, todos tenemos una cuota que pagar. Hay una cuota que pagar para no ser un obstáculo a la unidad de la iglesia. La verdadera comunión que se manifiesta en la iglesia tiene un alto precio. Y esto es así porque todos los que formamos la iglesia, ¿qué somos? ¿Por qué no todo es en sentido positivo? ¿Por qué tenemos que incluir el sentido negativo y esos obstáculos a la comunión? Porque todos los que formamos esta iglesia, ¿qué somos? Somos pecadores. Somos personas caídas. Por eso alguien ha dicho que la iglesia más se asemeja a un hospital que a otra cosa. La iglesia está llena de gente caída. Y para que tanta gente caída se lleven bien, eso es un problema. Eso es un problema. John Piper, hablando del matrimonio, tiene un libro y tiene un libro sobre el matrimonio y él habla acerca de cuando dos pecadores dicen te quiero o dicen sí, algo así. Dos pecadores, y esa es la primera realidad que tiene que haber dentro de un matrimonio. Cuando nuestra hermana Laurita y Yadian se casen, ellos tienen que saber que son dos pecadores que están diciendo sí. Y por lo tanto, ellos tienen que saber que va a haber problemas y va a haber problemas que tienen que tratar bíblicamente, porque son dos pecadores. No es un pecador con una ángel, con una santa sin pecado. No. Son dos pecadores, dos pecadores. Pero esa dimensión se hace mucho más grave, mucho más grande cuando se unen 30 pecadores. ¿Verdad? Si dos tienen que recordarse que son pecadores, cuando 30 se unen y pasan los años, porque probablemente el primer día que tú llegues aquí no haya problema. El segundo tampoco. Pero cuando pasen los años y descubras quiénes somos los que habemos aquí, te darás cuenta que hay que tener una cuota de sacrificio para mantener la unidad de la iglesia, para mantener el placer y el gozo de estar juntos. Todos tenemos que luchar con el egocentrismo que nos lleva a vivir vidas centradas en nosotros mismos, mis hermanos. Eso es lo primero que nosotros tenemos que tener claro. Todos nosotros tenemos cuotas exageradas de egocentrismo. Todos nosotros tenemos demasiado egocentrismo. Todos queremos que los demás giren en torno a nosotros mismos. Que se hagan las cosas como nosotros queremos. Que nos escuchen a nosotros. Pero también todavía tenemos que luchar con el pecado del egoísmo. Y eso hace que nos olvidemos de los demás. Que cada uno de nosotros nos apartemos de los otros porque nosotros tenemos nuestra vida primero. ¿Cuántas veces alguien te ha pedido que ores por él y se te ha olvidado? Yo empiezo ahí en lo más sencillo. ¿Cuántas veces nos han pedido que oremos por alguien y se nos ha olvidado? Pero peor aún, ¿cuántas veces, hermano, que te ha pedido que ores por él, se te ha acercado y te ha dicho, oye, gracias por orar por mí porque Dios respondió la supuesta oración que tú hiciste? Y entonces tragas en seco. Tragas en seco. Y espero que no digas mentira, pero aunque sea tragues en seco. Y por si esto fuera poco, en toda iglesia también hay una cuota de falsos cristianos que serán también un estorbo para la verdadera comunión cristiana. Es por eso que decíamos que para que una iglesia goce de paz y unidad, cada miembro de la iglesia tiene un precio que pagar. Esto no surge naturalmente. Qué bueno es cuando nos podemos reunir como iglesia y miramos los rostros de nuestros hermanos. Tenemos armonía, tenemos deseos de estar juntos, nos sentimos bien. Eso es como una familia, mis hermanos, como una familia. Hoy yo hablaba con la hermana Maylén y ella me decía, qué increíble es tener, entre otras cosas, me decía, qué increíble es tener una familia de la iglesia. Y la pregunta que puede surgir es, ¿por qué esto se mancha tantas veces? ¿Por qué es que no hay armonía algunas veces en nuestra iglesia y en otras? El hecho de que nosotros seamos bautistas reformados no quiere decir que no va a haber nunca divisiones entre nosotros. Eso no nos va a librar de eso.
No por tener una sana doctrina es que nuestra iglesia siempre va a estar en paz y unidad, aunque eso es importantísimo. Según tu opinión, ¿qué cosas dificultan la comunión entre nosotros? Vamos a hacer una autovaloración. Según nuestra propia opinión, ¿qué cosas dificultan nuestra comunión? El orgullo, la envidia, la inmadurez de algunos hermanos que habemos que tenemos que estar arrastrando. ¿Qué más? Las indiscreciones que muchas veces se nos van. Sí, sin lugar a dudas, todas esas cosas. La falta de perdón, el no perdonar, porque el perdón, la falta de perdón o el remordimiento es como los basureros. ¿Ustedes han ido al basurero de Homestead? Yo el otro día fui. Que por poco me matan en el basurero de Homestead. Tienen que saber ese dato. Por poco fallezco en el basurero de Homestead. Por poco expiro allí. Yo nunca pensé que me iban a tener que enterrar en un basurero. Después le cuento eso. Pero el basurero es algo donde la basura se acumula en capas. Y esas montañas no son verdaderas. Esas montañas no estaban ahí. Esas montañas se van acumulando en capas. Eso es el remordimiento. El resentimiento. El resentimiento. Eso es. La falta de tratar las cosas bíblicamente. Y que pones una capa sobre otra y sobre otra y sobre otra. Y llega un momento que es una montaña. Y llega un momento en que todo el que ves tienes algo guardado contra él. Porque no has perdonado nada. Porque todo el que tú le miras la cara tienes un problema. Aquel día, aquel me hizo, aquel me miró. Y mis hermanos, si nosotros dejamos que el basurero crezca, mira, la montaña va a ser enorme. Vas a tenerte que meter en tu casa contigo mismo. Ahí, hace unos años atrás, hay un hermano aquí presente, me dijo, el asunto del perdón está en el primer eslabón. La importancia está en el primer eslabón. Si tú experimentas y vives que Cristo te perdonó, tú estás listo para perdonar. Amén. Si tú no perdonas a tu hermano, es que tú no has asimilado el perdón de Cristo todavía. Tú no lo has experimentado, no lo has vivido. Entonces ese es el primer eslabón que tenemos que lograr nosotros. Oye, brother, yo cuando le miro la cara a algunos de ustedes, y Dios lo sabe, le miro la cara al gallego, te miro la cara a ti, le miro la cara a otros hermanos que llevan conmigo tantos años, que saben quién soy yo. Y a veces yo me subo aquí y yo digo, Señor, yo de verdad, ellos tienen que hacer un trabajo en sus mentes para saber que lo que yo he sido con ellos. Si esos hermanos no son capaces de perdonarme a mí, mis hermanos, yo de verdad, ninguna de estas cosas que hago aquí pueden surgir ningún efecto. Hermanos, el perdón es clave para la unidad y la salud de la iglesia. Es clave, es clave. Así que, pero hay 4 obstáculos a la comunión cristiana, que nosotros vamos a hablar del perdón, pero 4 obstáculos que quiero llevarlos poco a poco en la Escritura, que hacen que se lacere la comunión en la iglesia. En primer lugar, el primer obstáculo que yo puse aquí es la falta de conformarnos al carácter santo de Dios. Y eso tiene mucho que ver con el perdón, porque Dios es perdonador en su naturaleza, pero esa falta de conformarnos al carácter de Dios. ¿Algún hermano que lea este mensaje, este texto, primera de Juan? Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermanos amados, los pecados secretos de nosotros no son pecados nuestros solamente, son pecados de todos nosotros. Nuestros pecados afectan la iglesia. Acabemos de entender eso. Nuestros pecados afectan la iglesia. Eso es lo que está diciendo Juan. Juan está diciendo que si tú vives una vida en oscuridad, eso no solo te afecta a ti, afecta la comunión que tenemos unos con otros. Nuestras vidas afectan la unidad de la iglesia. No son tus pecados personales. Cuando tú eres miembro de esta iglesia y tú pecas, no eres tú solo el que estás pecando. Está pecando la iglesia. Por lo tanto, tú estás haciendo que la iglesia se enrole en un mundo de oscuridad.
Una iglesia divorciada de la ética cristiana. Es lo que Juan está hablando. La realidad que el apóstol presenta ante estas personas es que nuestra vida como cristianos no puede estar bajo ningún concepto desligada de la verdad de que Dios es santo, de que los que andan con Dios deben andar en luz y no en tinieblas. Y si tú procuras con diligencia desarrollar tu comunión con Dios de una manera íntima, real, dinámica, eso, mis hermanos, va a redundar en una comunión con tu hermano, con tu hermano. Pretender decir que tenemos comunión con Dios cuando tenemos una vida caracterizada por el pecado es una declaración tan grosera que Juan dice que es incongruente con andar en la luz. ¿Qué significa andar en tinieblas? ¿Qué significa andar en tinieblas? No es una pregunta retórica, es para que me respondan. ¿Qué es andar en tinieblas? Significa no pecar. No pecar en absoluto. Estaríamos diciendo mentiras. Significa tener una vida caracterizada por las tinieblas. Significa un modo habitual, dijo alguien, de vida en el pecado. Un modo habitual de vida en el pecado. Tus pensamientos, tus intenciones, tus deseos, tus acciones tienen y están motivados por el pecado. Y esa es la manera más fácil de saber si uno es creyente, mis hermanos. Cuando llegues a la casa, piensa, mis pensamientos, mis acciones, mis motivaciones son evidentemente motivaciones, pensamientos y acciones pecaminosas. Yo tengo que ir a Jesucristo en arrepentimiento y fe. Yo estoy viviendo una mentira. Y si tú andas en tinieblas, tú no puedes tener comunión con Dios, dice Juan. Y si no tienes comunión con Dios, no puedes tener comunión con los hermanos de la iglesia. Es imposible que puedas tener comunión. Es por eso que no podemos o no debemos permitir que ninguna persona que entre a la membresía de esta iglesia no sea creyente. Y eso es lo que hace el pastor y lo que hacemos nosotros después. Tratar por todos los medios de ver si una persona es verdadero creyente. Anda con Dios, anda en comunión con Dios. Porque si nosotros dejamos que no creyentes se cuelen en la membresía de la iglesia, eso es una bomba de tiempo a la desunión de la iglesia, a la división de la iglesia. Mi amigo, es triste, pero nosotros no podemos tener comunión con aquel que no tiene a Jesucristo. No podemos. Porque la comunión es comunión, es una unión entre personas que tienen cosas en común. Y una persona que no tiene a Cristo no tiene cosas en común con nosotros. O no debería tenerla. Para tener comunión tenemos que compartir una naturaleza divina en la regeneración. Tenemos que compartir un mismo Salvador y tenemos que compartir una misma fe. Eso no lo digo yo, eso lo dice Santiago. Déjenme ver si puse el texto. Santiago capítulo 4, versículos 4 al 5. ¿Qué dice? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? A mí me gusta mucho cuando la Biblia llama esta palabra adúltero. No es que me guste, pero es muy descriptiva. Hermanos, nuestra relación con Dios es una relación matrimonial. Eso lo dice Efesios, ¿verdad? Cuando un creyente en la regeneración entra en una relación con Dios, eso es una relación matrimonial. Es una relación del esposo con su prometido o su prometida, que es la iglesia. Y en esa relación, cuando tú te saltas esa relación y tú comienzas a tener comunión con las tinieblas, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama cuando tu mujer traicionas a tu esposo en pensamiento o tu hombre traicionas a tu mujer en pensamiento? Adulterio. Eso es lo que dice Santiago. Cuando nosotros tenemos comunión con el mundo, nos convertimos en enemigos de Dios, pero además somos adúlteros. Adúlteros.
Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, en ese mismo momento se constituye en enemigo de Dios. ¿Y qué es la amistad con el mundo? Es que tu sistema de pensamiento, su sistema de vida, tu sistema de valoraciones sea el del mundo. Sea el del mundo. ¿Y cuál es el sistema del mundo? El sistema del mundo es el sistema de esta tierra, que no le importa pasar por encima de nadie para obtener más dinero, que no le importa decir una mentira con tal de ganar una posición. Eso es comportarse como el mundo. Esos son ejemplos, hay otros más. Y andar en las tinieblas. Por lo tanto, como aquí no está Joel, aquí, entonces yo tengo libertad. Hermanos, cuando un creyente vive así, esa persona no es creyente. No es creyente, que no se engañe más. Cuando una persona tiene que estar vigilando que no haya ningún hermano de la iglesia, como desafortunadamente, como uno lleva tanto tiempo, los ha visto. Tiene que estar vigilando que no haya nadie de la iglesia para entonces, hermano, esa persona no cree en Dios. Esa persona no tiene a Dios, porque el creyente vive para agradar a Dios, al cual no ve, pero sabe que está ahí. Y por lo tanto, el creyente no tiene que vigilar que el pastor no esté o que el hermano no esté o cambiar de postura cuando llega alguien. Nosotros tenemos que cuidarnos de eso porque eso es una vida hipócrita. Eso no es vivir en la luz. Eso no es vivir en la luz. Y eso está bien para un inconverso, pero para un creyente no. Para un creyente miembro de esta iglesia, que viva de esa manera, que tenga que estar vigilando si hay algún hermano de la iglesia o si el pastor está hermanos, mis hermanos, la luz no ha llegado, está apagado, hay apagón ahí. Cuando hay pecado dentro de la iglesia, la preocupación no debe ser solamente de los pastores, la preocupación es de todos. ¿Cómo podemos adorar dentro de la iglesia a un Dios que es 3 veces santo cuando permitimos el pecado dentro de nosotros? ¿Cómo tú vas a ver a tu hermano pecar y no lo vas a amonestar? Solo por el hecho de que se va a poner bravo. La amonestación es uno de los medios que Dios nos ha dado a ayudar a nuestro hermano a conformarse al carácter santo de Dios. Y cuando no nos amonestamos unos a otros, estamos mirando, aunque no lo querramos, al egoísmo adentro de nosotros mismos. A mayor santidad entre los miembros de la iglesia, esto es una ecuación matemática, mayor comunión entre ellos. A mayor santidad que viva cada uno de los miembros de esta iglesia, mayor comunión entre nosotros. En segundo lugar, otra cosa que dificulta la comunión en la iglesia es la falta de gentileza en nuestro trato. La falta de gentileza en nuestro trato. Si estamos interesados en fortalecer y desarrollar una comunión íntima y verdadera y buena entre los hermanos, es imprescindible que nosotros cultivemos la gentileza, mis hermanos. Esto es algo con lo que hemos tenido que luchar de manera personal. Porque yo tengo un problema, yo soy gentil mientras no tenga un medio hostil. Cuando tengo un medio hostil, me encapucho y se los confieso públicamente. No sé cuántos de ustedes les pasa lo mismo, pero eso es algo que tenemos que luchar, Y eso está relacionado, mi hermano, con precisamente lo que tú en una ocasión predicaste en el fruto del Espíritu Santo, la mansedumbre. Falta de mansedumbre. Pero me lo estás diciendo en público, así que duro está. Y es por eso, porque estoy luchando que con una limpia conciencia pueda hablar de este asunto. Si queremos unidad entre los miembros de la iglesia, tenemos que desarrollar la gracia de la gentileza, mis hermanos. No hay razón para decir las cosas ásperamente. No hay razón para ser tosco al hablar. Y estas cosas también destruyen la comunión entre nuestros hermanos. Nadie quiere tratar con alguien así. Es asombroso como en detalles tan sencillos, aunque ya no tiene tanto que ver con la verdad que le vas a decir al hermano, se puede destruir la comunión cristiana. Por eso el apóstol dice este texto, que es un texto bellísimo de la Biblia. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca.
Esa imagen de un niño peinando la abuelita. Y yo creo que esa imagen refleja mucho de qué es la gentileza. Es tratar al débil. Al débil es al que está al lado tuyo, con esa amabilidad que debe tener una persona que tiene al Señor. Vuestra gentileza sea conocido de todos los hombres, el Señor está cerca. Dice Hendrickson que este texto indica la idea de condescendencia, de cordialidad, de amabilidad, de gentileza, de comprensión cariñosa, de comprensión cariñosa, de consideración, caridad, mansedumbre, magnanimidad, unidad, bondad. Todas estas cualidades están comprometidas en el adjetivo gentileza. Otra cosa que debe entenderse según este texto es que este comportamiento debe ser delante de todos los hombres, no solo de los miembros de la iglesia, de todos los hombres. ¿Y cuál es la motivación para mostrar gentileza? ¿Cuál es la motivación? El texto. El Señor está cerca. Por lo tanto, como el Señor está cerca, el Señor viene pronto, yo no tengo tiempo para disgustarme con nadie. Yo tengo tiempo de mostrar amabilidad con mis hermanos, con la persona que está alrededor mía. Todos mis desafectos y mis problemas tienen que ser medidos en la medida de que el Señor está cerca. Esa sensación de prontitud, de que pronto me voy a encontrar con el Señor, debe ser crucial para mis relaciones personales. El Señor está cerca. Déjame decir algo, hay un debate en cuanto a la interpretación del texto. Están los que piensan que es la venida del Señor, pero otros que piensan que se refiere a la omnipresencia de Dios. Dios está cerca, Dios está aquí, Él me está mirando. Y yo creo que tiene más sentido, ¿verdad? Sí, Dios me está mirando para tratar mal a otra persona. Así mismo es. Dios está como presente. Dios está presente. Tenemos que trabajar con nuestras palabras y no tenemos la excusa de decir, es que yo siempre he sido así. Yo siempre he sido así. Y por lo tanto, como yo siempre he sido así, yo tengo que hablar así, yo tengo que ser así. No, mis hermanos, no. En la regeneración tú fuiste cambiado para siempre. Lo que tú fuiste antes, eso no tiene nada que ver con lo que eres ahora. En la regeneración el Espíritu Santo obró una buena obra en ti y Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por lo tanto, ese argumento no tiene relación con el creyente. No tiene ninguna relación con el creyente. Eso de que a mí me criaron así, te criaron así, pero tú no recibiste la regeneración. Tú no has nacido de nuevo. El Espíritu Santo no ha obrado una nueva obra en ti. Por lo tanto, mis hermanos, eso no tiene nada que ver con esto. Así me criaron mis padres. No. Tus padres pueden haberte criado de una manera, pero tú fuiste nueva vida en la regeneración. Tercer lugar, ¿qué otra cosa dificulta nuestra comunión? Miren esos perros. Esos perros son un claro de cómo nosotros a veces podemos dificultar todo esto. Tercer lugar es lo que estábamos hablando al principio, la falta de un espíritu perdonador y misericordioso al tratar con los pecados de los demás. Al tratar con los pecados de los demás. Yo conocí a una persona cuando yo llegué a la iglesia reformada, a la cual se le acercaba mucha gente a pedirle consejo. Después fue nuestro pastor y todo allá. Y él me dio una respuesta. Una vez le pregunté eso. ¿Por qué a ti se te acerca tanta gente con tantos problemas? En una conversación íntima que tuve con él. ¿Por qué se acerca tanta gente con tantos problemas y pecados tan graves? Y se acercan con tanta libertad. Y él me respondió, porque yo no me asombro por nada de lo que ellos me dicen. Yo no me asombro por nada de lo que me dicen, porque yo he aprendido que yo puedo hacerlo igual. Amados hermanos, todos los pecados que tú veas en tu hermano, tú los puedes cometer también. La única diferencia es que a lo mejor a ti no te ha dado tiempo, a lo mejor no has estado en la misma situación, pero no pienses que tú eres inmune al pecado del otro. Por lo tanto, cuando tú tengas eso incorporado en tu mente y en tu corazón, de que nada de lo que me diga aquel me va a asombrar porque yo también pudiera cometerlo, eso va a hacerte ser perdonador y misericordioso. Es isofacto. Porque tú vas a perdonarlo a él como te perdonarías a ti mismo si lo hubieras cometido. ¿Cómo reaccionamos cuando nos ofenden?
Las Escrituras nos dicen que el amor cubrirá multitud de pecados. Y nos dice, solo unos cuantos pecados, dice la Biblia. No, una multitud. Y esto quiere decir que nosotros debemos ser muy cuidadosos con los pecados de nuestros hermanos. Debemos siempre intentar tapar el pecado que se ha cometido. ¿Y qué significa tapar el pecado? ¿Significa no tratarlo? No, mis hermanos, significa tratarlo de la misma manera en que tú tratarías tu propio pecado. Tú no lo pondrías en una pantalla para que todo el mundo lo exhiba, para que todo el mundo lo vea. Tapar el pecado, eso que Proverbios también y Eclesiastés también recomienda, eso de ocultar la falta, cubrir el pecado. Mis hermanos, eso no quiere decir no tratarlo bíblicamente, eso quiere decir tratarlo con el decoro y la responsabilidad que debemos tratar los pecados de nuestros hermanos, con el amor y el cariño que debemos tratarlo. Cuán grande vemos las cosas cuando no las hacemos nosotros. Y cuán pequeña cuando nosotros somos los que las hacemos. Eso está en nuestra naturaleza de Adán. Eso fue lo que nos enseñó nuestro papá Adán. Y no solo eso, sino que las ofensas de los demás nos parecen imposibles de perdonar, pero cuando ofendemos nosotros nos parecen que lo que dijimos fueron halagos. En Mateo capítulo 6, versículos 12 al 15, Jesús en esa oración que todos sabemos de memoria, dice: perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué dice el griego? Eso. ¿Cuál es la traducción más correcta? Porque eso está tan raro. Eso, que si no perdonas a los demás, tampoco tu Padre Celestial te perdonará a ti. Eso es lo que dice el texto. Eso es lo que dice el texto. Un puritano dijo: nuestro padre es Adán, nuestro abuelo el polvo y nuestro bisabuelo la nada. Eso tiene un sentido, pero dime. Ese mismo pasaje, una vez que tú lo entiendes bien, o sea, tú quedas sin recurso ninguno para perdonar a otra persona, aunque no te pida perdón. La acción de ella no vino a pedirte perdón, ya todo en tu corazón. Tienes que trabajar tu perdón, aunque no se. Así mismo, ¿eh? Es que el texto no deja asumido que otro venga y te pide perdón. El perdón surge en tu corazón porque tu Padre Celestial ha perdonado tus ofensas. Ese perdón surge natural. Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 13, otro texto que a mí me encanta. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice ese texto? Led Dios pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere quejas contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Miren, ese texto empieza: vestíos. Es como cuando tú te vistes de algo. Dice que esa elección se haga evidente en ustedes. Ese es el vestido ese. Que cuando la gente te mire, diga: este es un elegido de Dios. Hermano, eso es lo que implica el texto. El texto implica que hay realidades espirituales que deben hacerse realidades prácticas. Por eso en algún momento en una exhortación acá dije eso, que la santificación es conformarnos a lo que somos posicionalmente. Hay realidades espirituales que deben hacerse vistas, visibles en la práctica. Como dice MacArthur, el Espíritu Santo obra invisiblemente, pero sus efectos son claramente visibles. Mi hermano, tú puedes decir: yo soy cristiano, ponerte en la frente. Pero si eso no se ve en tu vida diaria, mira, esa obra invisible del Espíritu no ha sido hecha en ti. No ha sido hecha en ti. Por eso es: vestíos como escogidos de Dios. Vístanse como alguien que ha sido elegido de Dios. ¿Cómo se visten los escogidos? Con misericordia, con benignidad, con humildad, con mansedumbre, con paciencia. Y el día que alguien haga algo contra ti, perdonándolo. Eso es lo que dice el texto.
Eso es lo que dice el texto. Dice MacArthur, comentando este mismo texto, es impensable que un cristiano decida voluntariamente no perdonar. Los que hemos sido perdonados por Dios mismos no tenemos ningún derecho de negarle el perdón a nuestros semejantes, pecadores como nosotros. El perdón refleja el carácter de Dios. La falta de perdón es, por tanto, una impiedad alejada de Dios. Eso significa que la falta de perdón es una ofensa a Dios, no menos grave que la fornicación o la ebriedad, aunque algunas veces se considera más aceptable. En cuarto lugar, mis hermanos, algo que puede también dañar nuestra comunión. ¿Qué? Por esa imagen, ¿qué se imaginarán? Rechazo, desprecio es lo que se ve en esa imagen. Falta de tolerancia al otro. Así que esa imagen refleja lo que ustedes hablaron. Rechazo, falta de tolerancia, manifestada en un espíritu que todo lo critica. Hipercrítico. La comunión de los creyentes entre sí está supuesta a ser sumamente cercana y cálida. Es como los miembros de una familia. Mis hermanos, déjenme decirles, nosotros obviamente tenemos familias, cada uno de nosotros. Pero yo te digo sinceramente, yo he leído la Biblia entera y la he leído, yo no soy muy teólogo ni nada, pero yo la he leído. Y yo, mis hermanos, creo que la Biblia enseña que nuestra comunión está por encima de la comunión de nuestras familias carnales. Yo no veo ningún texto en la Biblia que enseñe que nuestra comunión sea secundaria. Mis hermanos amados, nosotros tenemos, dice la Biblia, que preferirnos unos a los otros. Que preferirnos. Por lo tanto, esta comunión que tenemos que cuidar, que tenemos que preservar, que tenemos que cultivar, debe ser una comunión que no trate de denigrar al otro, porque tú no denigrarías a un hijo tuyo. No lo denigrarías. El mismo Señor Jesucristo, hay dos pasajes de la Escritura donde él fue clave explícito, de que no deja padre, madre, hijo, hija por mí, no sino de mí. Y cuando vinieron los discípulos y dijeron, tu madre y tus hermanos que están esperando, dijo, mi padre, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre. Así mismo. Que lo puso en primer lugar. Sí, yo creo que sí. Yo creo que obviamente el pastor nos dirá que hay matices a eso, y es verdad que hay matices en la Escritura donde se nos habla del matrimonio, de los hijos, de la crianza de los hijos. Pero mis hermanos, yo veo en la Escritura que hay claramente un énfasis a la comunión unos con los otros, a priorizar esta relación espiritual, esta familia espiritual creada en la regeneración, La comunión de los creyentes entre sí está supuesta a ser sumamente cercana y cálida. En palabras del apóstol Pablo en Efesios, somos una familia. Por lo tanto, el espíritu hipercrítico la falta de tolerancia es dañina en la familia, siempre lo será. Y tú tratas de que cuando un hijo, un hermano, tú tienes 3 hijos o 4 y uno de los hijos está denigrando al otro, está siendo intolerante con el otro, tú tratas de ponerte en el medio y tratas de resolver esa situación, porque eso va a acabar con su relación. Y eso mismo es la iglesia. En la medida que nos conocemos, más en esa medida vamos a tener que soportarnos unos a otros. Porque si tú no me conoces a mí, tú tendrás que darte cuenta que a mí tú me vas a tener que soportar. Y si no, vas a tener que romper toda relación. Porque nosotros siempre vamos a fallar, mis hermanos. Siempre vamos a fallar. Y entonces la paciencia, la mansedumbre, la tolerancia siempre va a tener que surgir entre nosotros. En Efesios capítulo 4, versículos 1 al 3, ¿qué dice? Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu del vínculo de la paz. Ese texto no hay ni que comentarlo. El apóstol llama a eso, a la mansedumbre, a soportarse unos a otros.
El espíritu hipercrítico, mis hermanos, es esa actitud que nunca nota la virtud de su hermano. Miren qué concepto tan sencillo, pero para aprendérselo. ¿Qué es un espíritu hipercrítico? Aquel que nunca reconoce que su hermano tiene cosas buenas y cosas que hay que alabar con minúscula, pero alabarle, que hay que honrar. El espíritu hipercrítico es aquel que nunca alaba lo bueno, es aquel que siempre está preso para señalar la equivocación, el error de su hermano, aunque hay que hacerlo, mis hermanos, pero eso tiene que tener un equilibrio. Eso tiene que tener un equilibrio. El espíritu hipercrítico no soporta que nadie actúe diferente al molde de los criterios personales. Y eso se ve mucho en la relación con el pastor. Ustedes saben, yo he visto mucho eso en la relación con... Miren, el pastor de nosotros a veces toma decisiones que a mí no me gustan. Se lo confieso, y menos mal que él no está aquí. Que yo digo, bueno, pero podría ser... Se la he comunicado, se la he dicho. Pero a veces él coge mi criterio, pero a veces no lo coge. Mis hermanos, el espíritu debe ser bajar la cabeza y decir, mira, así vamos a hacerlo. Ese es el espíritu de la mujer en el matrimonio. Ese es el espíritu de nuestra relación con nuestro pastor. Ese es el espíritu de la relación de todo aquel que está bajo autoridad. Y mis hermanos, ese es el espíritu que tiene que haber en una iglesia. Ese es el espíritu. Mira, mi hermano, tú tomaste esta decisión, yo no estoy de acuerdo contigo, pero yo voy a bajar la cabeza por la autoridad en la que Dios me ha puesto, te ha puesto a ti. No, y aún a veces hay cosas que a veces tú buscas una persona, esto es por esto, pero tú no sabes si esa persona está lidiando con 2 o 3 cosas y no puede hacerlo de su superior, por esto, y siempre no se puede dar todas las explicaciones. Amén. Porque no, aún como dar el testimonio de los demás y los problemas de los demás que por la unidad y por todo lo demás, no te puedo decir no por eso, no, y tienes que confiar. Así es, mi digo. Hay personas... No, pero es verdad. Eso es que nosotros los clientes, eso es que nos sirve, a veces le decimos a nuestros hijos, no, con dolor en el corazón, porque sabemos que el hermano está pasando por una situación, y entonces, mira las situaciones, y tú no le vas a dar toda la explicación porque no tienes que confiar. Así mismo. Y aplica para todo. Así me digo. Tú sabes que yo siempre, en las cosas que estoy en desacuerdo con el pastor, y menos mal que no está aquí, es con la comida. No se va a hacer comida, ¿por qué no se hace comida? Y eso es una cosa para que se rían, pero y uno a veces dice, oye, pero ¿por qué no se hace comida? ¿Y por qué no hacemos más actividades? Y es que esas cosas son las que yo no conozco y que tengo que obedecer porque él sabe cosas que yo no sé. Pero exacto. Es complejo. Entonces, mis hermanos, hay que bajar la cabeza y someterse a la autoridad si uno quiere vivir en este espíritu que enseña este texto. Hay personas que están vigilando hasta la forma en que comen los hijos de los demás. Y si los muchachos no se comportan en la mesa como ellos entienden, tú llegas a la casa de algún hermano, entonces te vas criticando lo que ese hermano hizo en la casa delante de ti. Mi hermano, nosotros tenemos que librarnos de ese espíritu. Que Dios nos libre de ese espíritu farisaico, hipercrítico, que tanto daño hace en medio de la iglesia, que trae tanta división, que tanto daño hace a nuestro propio corazón. Porque tú sabes, cuando tú criticas a un hermano con tu pareja o con otro, eso no arregla nada. ¿Qué arregla eso? A ver, si tú no se lo dices a la persona correcta, en el momento correcto, ¿qué arregla? ¿Qué tú estás haciendo de bien? Pensemos en eso, mis hermanos. Ya se acabó la clase, pero les traigo esta conclusión. ¿Y para quién es esta clase? ¿En quién debo pensar cuando hablo de los obstáculos de la comunión? ¿Quién debe corregir estas cosas para hacer crecer la unidad y la comunión de la iglesia? Hey, mira, soy yo. Soy yo. Porque si no pensamos así, entonces durante esta clase usted está pensando, ay, fulanito, oye, cómo debe mejorar la comunión. No, soy yo. Ahí te das cuenta que es un espíritu escrito. De hecho, Así que por eso tiene que terminar la clase así. De hecho, esa foto de Orlando regañándome ahorita que sacaron ahí. Yo se lo digo, no lo hagan en público, porque mira, nos tiraron. Soy yo el que tengo que mejorar todas esas cosas. Esto es en primera persona. Soy yo.
Eso se llama en la Biblia autoexamen. Hermanos, los obstáculos para la comunión cristiana dentro de la iglesia que hemos compartido en esta mañana, debemos considerarlos para librar a nuestra iglesia de la división. Para fomentar en nuestra iglesia una iglesia que sea placentera, donde cada uno de nosotros tenga una comunión sana y viva. Somos nosotros mismos. El problema no está en cómo se conduce el otro, sino en mí. Seamos vigilantes de nosotros mismos para no permitirnos nunca ser un impedimento para la paz, la unidad, la comunión dentro de Iglesia Bautista Reformada de Miami. Nunca pensemos que lo que ocurre en la iglesia no tiene nada que ver contigo o conmigo. Porque el día en que ese pensamiento venga a nuestra mente, la unidad de esta iglesia comenzará a romperse. Vamos a orar y con esto terminamos. Señor, nosotros te pedimos perdón por las múltiples ocasiones en que te hemos fallado en todo esto que hemos dicho. Y te rogamos, oh Padre Santo, que nos hagas personas que fomenten la paz, el gozo y el amor en esta iglesia. Padre Santo, perdona nuestras múltiples ocasiones en que hemos sido intolerantes, en que hemos dejado de perdonar, en que hemos sido hipercríticos, en que no nos hemos puesto bajo la autoridad. Padre Santo, perdónanos y ayúdanos a glorificar tu nombre en este tema, en el tema de ver una iglesia sana, una iglesia libre de divisiones, una iglesia que se una como un cuerpo en torno a Jesucristo y una iglesia que te glorifique en sus relaciones personales. En el nombre de Jesús, amén.